Vamos a cerrar hoy esta serie que hemos estado predicando ya por unas cuantas semanas. Ya está hermano Ezequiel con la familia de regreso acá también de igual manera. Anduvieron fuera por lo que había sucedido en la familia. Sabemos que son las situaciones que pasan siempre en la vida, pero damos gracias de tenerlos acá otra vez y hemos estado orando para que el Señor fortalezca esa familia. Así que y les hacía mención, hermano Ezequiel también formó parte de esta serie que hemos estado trayendo ya por casi un mes. Y hoy vamos a cerrar. Hemos sido transformados con un propósito para transformar a otros. Y lo mencionamos de igual manera que nosotros como seres humanos no tenemos el poder para cambiar a nadie. Amén. Si no, le podemos preguntar a las esposas si han podido cambiar a esa persona que vive ahí en su casa. Amén. No tenemos poder para transformar a nadie, pero sí podemos llevar una persona y apuntarlo a Cristo Jesús, que por el poder del Espíritu Santo esa persona puede cambiar. Así que hemos sido transformados con un propósito, pero para poder llevar a cabo hay que también transformar nuestro carácter como hijos de Dios, porque hay gente que quizás nunca leerá la Biblia, pero va a leer nuestra vida y va a juzgar el cristianismo completo, lo va a juzgar por la conducta suya y por mi conducta. Amén, hermanos. En estos últimos meses han andado unas grandes, bombas aquí alrededor de nuestros estados por unas situaciones que se han dado con algunos evangelistas en el área. Y ha sido bastante que traen la moral de mucha gente hacia abajo. Pero acordémonos nosotros que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Y usará siempre personas para traer abajo el cuerpo de Cristo. Pero mientras estamos aquí, sabemos que tendremos aflicciones. Pero mientras estamos aquí también sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y la semana pasada continuamos con esto que hemos sido transformados para llegar a ser un discípulo. Amén. Y eso, y por eso es que a veces hay dificultades en nuestro caminar, porque todavía no hemos llegado a ser un discípulo. Amén. Un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Me acuerdo que decía un pastor, tuvo la oportunidad de hablar con un evangelista de los tiempos de Escocia, y él decía, escribió un libro que a los que han estudiado en el Instituto Bíblico quizás se los han dado, que se llama que ¿por qué tarda el avivamiento en nuestra vida? Algunos saben de ese libro. Ravenhill es el apellido del escritor. Y dice que tuvo una conversación con este señor, con este evangelista, ya hace muchos años, y dice que le dio una notita y se la puso en la Biblia que se la llevara. Y dice que le escribió y le dice, todavía hay espacio en la cruz. Entonces, y dice que él, estudiante de la Biblia, pero no entendía qué le quería decir con eso. Hay espacio todavía en la cruz. Y lo llevó por días, dice, ¿qué sería lo que me quiso decir con esto? Orando, dice, pensando, ¿qué será? ¿Cómo que hay espacio en la cruz? No voy a ir yo también, ya Cristo murió en la cruz. Pero a los días dice que volvió a hablar con él y le pidió, como dicen, clarificación. Y le dice, mientras no lleves todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu completamente a la cruz, no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y la semana pasada hablábamos de toma tu cruz y sígueme. Y ahí está hablando de muerte total, completa, que nuestra voluntad ya no existe. Todo es la voluntad de Dios. Ahora el Señor nos ha transformado a nosotros también para impactar este mundo en el cual estamos viviendo en este momento. Y vamos a tomar como referencia la oración que hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan.
Juan capítulo 17, allí encontramos una oración que le llaman la oración sacerdotal. Algunos conocen, dicen, ¿verdad? El Padre Nuestro, Mateo 6:6, es la oración que normalmente la gente conoce. Allí es cuando cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, perdón, y les enseñó esa muestra de oración. Pero la oración que hizo el Señor Jesús por nosotros, por los discípulos, la encontramos en Juan capítulo 17. Y iba a tomar solo un versículo, pero creo que vamos a leer un poco más para que veamos cómo el Señor comienza orando por sí mismo, orando por los discípulos y después orando por usted y yo que estamos aquí en esta tarde. Los que puedan, nos ponemos en pie, por favor, y vamos a orar. Lo vamos a levantar desde el versículo 1 del capítulo 17 y cuando ya lo tengan, me dicen amén. Aleluya, así me gusta oír. Que estamos todos, como dicen, en la misma página. Dice la Biblia que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Para que no se me pierda. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta ahí vamos a llegar. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor, porque quedó plasmado desde
los tiempos atrás de que el Señor Jesucristo anduvo aquí, Señor. Y nos damos cuenta cómo Él pudo orar por nosotros, cuando oraba por sí mismo y también oraba por los discípulos. Ahí nos incluye a nosotros también, Señor. Oro, Padre eterno, que así como usted nos ha dado vida eterna a nosotros y un día nos llamó y nos transformó, que nosotros también ahora podamos llevar este mensaje para impactar a otras personas. Oro, Padre bueno, que nos dé esa valentía de ser esos discípulos que usted desea que nosotros seamos. Que no seamos simplemente un creyente o un asistente a una iglesia, Señor, sino un discípulo tuyo, Padre bueno. Y que este discípulo a su vez pueda hacer más discípulos. Ayúdenos, Señor, para de esta manera cumplir el propósito que usted tiene para nosotros, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y este es el tema de hoy. Aquí concluimos con esta serie, que hemos sido transformados para impactar el mundo. Amén. Voy a hacer una pregunta acá. Dijo un hermano, perdóneme, yo soy bien preguntón, decía él. Y toda la hora de la predicación solo preguntando y preguntando. O sea, por último se volvía un poquito, como dicen aquí, un poquito annoying, ¿verdad? Porque no sabía uno qué pregunta le iba a hacer. Pero honestamente aquí, ¿cuántos se recuerdan el día que le entregaron su vida a Cristo? Por ahí están. ¿Se recuerdan el día que le entregaron su vida a Cristo? Bueno, a mí no se me olvida ese día que le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y siempre ya lo saben, muchos lo saben de memoria. Y fue el 15 de enero del año 2000, como a las 8:30 de la noche más o menos. y les cuento casi les puedo contar la predicación completa, la cita bíblica. El evangelista estaba predicando en el juicio del gran trono blanco. Creo que tuve razón quizás de convertirme al Señor ese día, y el tema era qué nos espera después de la muerte. Y recuerdo que esa semana que llegué al evangelio, llegaron dos hermanos, pasaron ahí por la casa de la iglesia, nada más, eran ya amigos, mis amigos desde antes que llegara el evangelio, ya los conocía. Pero dieron una, como dice, de rutina por la casa. Y llegaron y nos bebimos un café y oraron. Y abrieron la Biblia y leyeron este texto bíblico que está aquí, donde nosotros acabamos de leer, aquí en Juan, en el versículo 20. Mas no ruego por estos, sino por los que han de venir a mí, por la palabra de ellos. Amén. Son cosas que me quedaron marcadas a mí desde ese tiempo. Digo, yo voy a seguir compartiendo este evangelio porque alguien más necesita escucharlo. A veces como creyentes es fácil pensar que la obra del Señor ha terminado ya cuando nosotros somos salvos. Cuando nosotros ya somos salvos, es el final del camino en el mundo, pero es el inicio de una jornada más, ahora en Cristo Jesús. Es el comienzo de una misión que Dios nos da a nosotros. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, enseñando las cosas que yo les he dado. Cuando llegamos al capítulo 17, ya cuando hemos estudiado este evangelio de Juan, lo hemos visto, la cantidad de material que hay aquí en Juan desde el capítulo 13 en adelante, hablando de la última semana del ministerio del Señor. Y mientras Él está acá, Él está orando, Él sabe que va hacia la cruz. Ya Él dice, yo he terminado la obra que tú me diste. Ya Él sabía que sus días para llegar a la cruz, como decimos nosotros, estaban contados. Pero vemos que no estaba, como dice, tan concentrado en sí mismo, sino concentrado en la obra que tenían los discípulos al frente y aquellas otras personas que iban a llegar al evangelio por medio
de la predicación del Evangelio. Y estas palabras a nosotros nos deben de recordar que hemos sido transformados por un propósito aquí en este mundo, o con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Que andemos en misión todo el mundo. O sea, Dios no nos llamó a nosotros para aislarnos del mundo, sino para que impactemos el mundo. Y esto va a traer una luz a lo que estamos viviendo en este momento. El viernes tuvimos un servicio con los jóvenes acá y estuvimos hablando acerca de eso. Estamos a punto de mandarlos a las escuelas. Y mi deseo es que ellos vayan en misión. Amén. Aquí, como dijo el Señor, yo los envío a ellos, allá al mundo. Amén. Nos ponemos a pensar muchas veces en el estrés que ellos pueden llevar, las tentaciones que están sufriendo hoy en día en las escuelas. No es ni compararlo a cuando nosotros fuimos a la escuela. Pero sí tenemos un Dios todopoderoso y el poder de la sangre que los puede cubrir donde sea que ellos estén. Amén, hermanos. Yo recuerdo que teníamos el hábito nosotros siempre todas las mañanas de orar con nuestros hijos antes de que salieran de la casa. Tuvimos la oportunidad, si no era uno, era el otro, de estar en casa en la mañana para enviarlos, pero siempre antes de salir de la puerta le poníamos las manos a estos muchachos para que el Señor los cubriera con su sangre donde sea que ellos andaban. Y a veces el bulla parado allá afuera, que paraba casi al frente de la casa, pero llevábamos estos muchachos al trono de la gracia, y espero que los padres todavía practiquen eso. Vivimos en una sociedad donde estamos viendo el avance de no solo de la tecnología, sino de la inmoralidad y lo que se acepta en el mundo. Y todo esto van a ser tentaciones que nuestros hijos van a enfrentar este año en las escuelas. Cosas que van a ir en contra de sus principios, sus valores bíblicos. Donde la mentira es, como dicen, celebrada, la inmoralidad es celebrada. Ellos van a tener que ser luz en este mundo que nosotros estamos viviendo. Ahora, podemos ver nosotros que es nuestra preocupación, pero también fue la preocupación de Cristo antes de ir a la cruz. Él estaba, como dice concern, la palabra aquí en inglés, aquí en Estados Unidos. Lo que iba a ser de ellos a partir de aquel momento, como quien dice, yo ya no voy a estar aquí con ellos en el mundo, pero una cosa si él se aseguraba, yo quiero orar por ellos porque los envío a este mundo, y les dice, ustedes no son de este mundo, pero tampoco los quiero aislados de este mundo, porque hay un trabajo que hacer allá afuera. Amén, hermanos. Y hablábamos en un tiempo acerca de las escuelas privadas, las escuelas cristianas, y es bueno que estén a la disposición, pero también se necesitan estos muchachos en las escuelas públicas. Amén. Para que lleven el mensaje a esos lugares, para que alumbren en esos lugares públicos de igual manera. Es una gran necesidad y es una gran preocupación. El Señor Jesucristo aquí ora por sí mismo. Si dividiéramos este capítulo, ora por sí mismo, ora por los discípulos y también ora aquí por todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros los que estamos aquí. Cuando Él dice, no ruego solo por estos, sino por los que han de venir a mí por la palabra de ellos. Ahí incluye esta otra generación. Pero la realidad de todas las cosas es que nosotros vivimos entre dos realidades grandes hoy en este momento. Ciudadanos del cielo, pero también caminando en este mundo que está lleno de pecado. Amén. Pertenecemos al reino de Dios, pero vivimos en una cultura caída aquí en este mundo. Amamos al Señor, pero diariamente tenemos que estar como lidiando con gente que no quiere saber nada de Cristo.
y decimos que somos ciudadanos de allá arriba, pero estamos acá. Y no podía dejar de pensar de que esa tensión nunca desaparecerá hasta que Cristo venga. Pero gloria a Dios por aquellas personas que caminan, como dice, con los pies aquí en esta tierra, pero con la mirada puesta allá en el cielo. Amén, hermano. Pocas personas hay así. Le estoy hablando de la realidad. Pocas personas hay así. A veces estamos muy enterrados aquí en este mundo. No, o sea, hablamos de que calles de oro, un mar de cristal y que allá en el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá nada más que preocupaciones. Pero a veces nos cuesta agarrar esa mentalidad. Solo quien lo celebraba todos los días era un hermano que yo tenía que se fue con el Señor este año. Y le decían, vamos a hacer algo más. No, hombre, ya no, déjenlo así. Yo ya me quiero ir, ya me está esperando. Ya. Y yo me ponía a pensar, my goodness, decía Dios, ¿cómo será que puede vivir vivir en esta tierra y con los ojos puestos allá arriba? Decirle, le dice el doctor a David, porque le dijo, decirle, traducirle, le dice que lo vamos a dormir, pero esto que le vamos a hacer, este procedure, dicen acá, va a ser bastante riesgoso si se nos queda muerto, que si le podemos conectar la máquina para resucitarlo. Y le traduce David, no hombre, decirle que le agradezco mucho, pero que no se preocupe, que deje esa máquina para alguien más, yo ya tengo quien me va a resucitar, que no se preocupe por eso. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos serían capaces de decir algo así? No levante la mano. ¿Cómo permanecer fieles a Cristo diariamente en esta sociedad que constantemente intenta moldearnos a nosotros? Cuando dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo creo que esto lo dejó claro el Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes en este mundo. Número uno, debemos recordar de dónde el Señor nos ha colocado a nosotros en este mundo. Para aquellos que toman nota, ayúdame, Josué, por favor. Debemos recordar dónde Dios cuál es la posición que tenemos hoy en día. Porque el Señor no le dijo, Padre, ya llévatelos para el cielo. O escóndelos por allá donde nadie los vea. Sino que siempre el propósito de Dios es que hayan personas de influencia en algún lugar. Si usted lo ha puesto en un lugar de trabajo, el propósito de Dios es de que sea de influencia en ese lugar, que lleve la luz a esos lugares donde todavía no ha llegado la luz del evangelio. No nos ha puesto ahí solo como dice, para tenerlos escondidos. El Señor hubiera podido hacer algo así, pero Él quería, como decir, yo los envío, Señor. Ahí los mando para el mundo. Guárdalos, santifícalos en tu verdad. Yo ruego por ellos. Van en el mundo, pero no son de este mundo. Hablando del mundo de pecado, no hablando del cosmos, sino del mundo pecador en el que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y Dios nos dejó en el mundo a nosotros. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque Dios nos ha dejado a nosotros en este mundo con un propósito. Ayer le hacía un reto fuerte a los hombres en el ministerio de hombres. Habían 20 hombres reunidos ayer aquí. Les digo, lo que hicieron 12 hombres que Cristo llamó. Llenaron la región del evangelio. Le digo, ¿qué tal si estos 20 hombres propusieran en su corazón, voy a compartir el evangelio todos los días con una persona? Hay una persona que necesita escuchar el mensaje de salvación. Siempre Dios ha enviado personas para que sean de influencia en un lugar. Acordémonos de eso. Estamos en un lugar, tenemos que influenciar ese lugar.
el lugar de trabajo, la escuela, donde sea que estamos, a donde sea que vamos. Cuando Dios comenzó a llamar personas desde el Antiguo Testamento, Dios saca a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y lo manda para la tierra de Canaán, porque sabía que necesitaba enviar luz a otro lugar. Amén. Envió a Moisés para Egipto. O sea, siempre, aunque nosotros no lo vemos de esa manera, pero Dios siempre estaba enviando personas a otros lugares. Envió a Daniel a Babilonia para que fuera luz en aquel lugar. Amén. Envió al profeta Isaías, envió a Jeremías. Siempre Dios estaba enviando personas. Envió a Jonás porque había necesidad. Y ahora, después ya lo que habla aquí el Señor, Él envía también a los discípulos. Y ahora Él nos envía a todos nosotros para que llevemos este mensaje de salvación. Aquí tengo aquí unas notas, que el cristiano nunca fue llamado simplemente para asistir a una iglesia. Fue llamado para hacer la iglesia donde sea que esta persona esté. No se escuchan amenes hoy. Amén. Y eso es una señal, dijo, que la gente está como es agarrando la información. Los jóvenes van a tener esa gran presión de que van a encajar con la sociedad. Y a veces dicen, no es para tanto. Y a veces dicen una mentira gris. La gente le pone color a las mentiras aquí en este mundo. Y la realidad de las cosas es que pecado es pecado, mentira es mentira donde sea que vaya. Amén. Quebrantar la ley de Dios es un pecado. Dios nos coloca estratégicamente en un lugar para que nosotros seamos luz en ese lugar. Amén. La universidad donde han entrado algunos de nuestros muchachos de acá, para que sean luz en ese lugar. Amén. El lugar de trabajo, el vecindario. A veces nosotros, dijo alguien, oramos y le decimos, Señor, sáname, sácame de aquí, pero a veces el Señor nos tiene en ese lugar porque nos quiere usar para un propósito. Cuando Dios llevó a aquella jovencita llamada Esther para Babilonia, o sea, no la llevó con el propósito solo que fuera reina en aquel lugar. Su tío lo entendió perfectamente. ¿Y qué tal? Le dice, si el Señor te ha traído aquí para esta precisa hora, no simplemente para que seas reina, sino para que seas una luz aquí en este lugar. Amén. Y de igual manera Dios hace eso con nosotros también. Amén. Ahora el Señor enseña acá, nos recuerda donde Él nos ha colocado, nos ha puesto en este mundo en un lugar estratégico. Amén. A veces posiblemente no lo podemos comprender. Lo ha puesto en un camión, hermano, manejando, ¿verdad?, por el highway. Hay oportunidades, no les voy a decir, porque hay oportunidades, porque no sé si todavía usan CB, ¿verdad? Usan el CB todavía, hablando con otros camioneros que uno no sabe ni de dónde son ni quiénes son. Hermano Armando manejó como 20 años, anduvo ahí en la calle. Yo manejé máquinas mucho tiempo y he tenido oportunidad de platicar con, y esta está bonita, se la voy a contar, porque tiene la oportunidad uno de interactuar con la gente que no conoce. Y un día me sacaron del área donde yo trabajaba, que era operador de una planta, y me dijeron, no estaba corriendo la planta, y me dijeron, necesitamos un operador que venga aquí a cargar camiones. Entonces, y yo también manejaba las máquinas de cargar camiones. Entonces, ayer era como dice uno la palabra, aquí en Estados Unidos dicen busy, ¿verdad? Se ha de reír la gente en Centroamérica cuando lo oye a uno escuchar. Cuando lo oye hablar a uno acá. Llegó un hermano de aquí de Estados Unidos y saludó a la iglesia allá y dijo, yo vengo de la iglesia de Pacho, dijo, es
en un lugar que había allá por Long Island que se llamaba Patchogue. Y dijo, yo vengo de la iglesia de Pacho. Bueno, y como la gente ya no sabía qué era eso, y de allí para allá ya se quedó por hermano Pacho. Entonces, porque y a veces lo escuchan a uno hablar estas cosas acá y dice, ¿de qué estará hablando? Bueno, en ese lugar donde yo trabajaba era busy, era bien ocupado. Y les voy a contar así con detalles porque yo iba cargando los camiones, habían como unos 25 camiones haciendo fila para ser cargados. Era como dicen, oye hermano Ezequiel ya sabe de qué estoy hablando, ahora sí ya más o menos se imagina, ¿verdad? El pito, ¿cuántas toneladas? En el CV, boom, fuera, otro. Le digo, ¿cuántas toneladas? Entonces, y me contestan por el CV, me conocieron la voz. Y me dice, Pastor Lobo, ¿is that really you? Yo no sabía con quién estaba hablando, pero dije, alguien aquí me conoce, me conocieron la voz, que yo era el que estaba hablando en el radio. Y dije, oh boy, la necesidad de ser luz en cualquier lugar. Entonces, en cualquier lugar donde nosotros estamos, Dios nos ha colocado estratégicamente para que seamos luz, no para que vayamos a traer, como dicen, shame al evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a pasar al segundo punto. El creyente debe recordar también a quién pertenece. Les dijo el Señor, estos no son del mundo, así como yo no soy de este mundo, tampoco estos son de este mundo, aunque están en el mundo, pero no son de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Y esto debe de estar bien, como dicen, es una pregunta que todo cristiano debe responder: ¿quién realmente soy? Porque nuestra identidad también determina las decisiones que vamos a tomar en este mundo. Nuestra identidad va a también determinar nuestras prioridades en este mundo, las decisiones que vamos a tomar, nuestras relaciones y por último también nuestra identidad determina nuestro destino. Amén. Eso fue lo que quisieron hacer con Daniel allá en Babilonia. Le cambiaron nombre, supuestamente le cambiaron sus dioses. Toda la sociedad le estaba cambiando, le cambió lugar, cambió rey, todo cambió. Querían cambiar también su identidad, porque al cambiar su identidad, él iba a cambiar también las convicciones que tenía. Pero me imagino que ya desde que él llegó, ya llegó con una determinación. Y espero que estos muchachos lleguen con esa determinación a las escuelas. Daniel dijo, no. Como que ya esto ya lo tengo ya bien, como dijo Josué allá en el Antiguo Testamento. Yo ya tomé una decisión. Mi casa y yo serviremos al Señor. Vean ustedes lo que quieren hacer, pero yo ya tomé una decisión. Y Daniel dice que propuso en su corazón, desde que él llegó ya llevaba eso, como dicen, seteado en su corazón. Propuso en su corazón que no se iba a contaminar con lo que había allá en ese lugar. Muchachos, están en la escuela, están en el mundo con tanta presión, pero no se les olvide, son ciudadanos del reino. Deben de ser luz en ese lugar de igual manera. Semejante, dijo alguien, a un embajador que vive en otro país. Conoce las leyes de ese país, aprende el idioma de ese país, conoce la cultura, pero jamás se le olvida que él representa a otra nación. Y Pablo dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está allá en otro lugar. Somos temporarios acá. Amén. Nuestra identidad siempre, es dada por Cristo Jesús. Piensen esto, que Moisés tenía dos posibles identidades. Él era hebreo, pero también era egipcio, en otras palabras, porque había sido crecido allá en Egipcio. Pero la Biblia dice que o él pudo ser príncipe allá en Egipto por la descendencia que él tenía. Pero la Biblia dice claro que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Amén. Eso lo tenía él bien claro. Antes, dice, prefirió mejor ser maltratado con su pueblo antes de gozar
de los tesoros temporales de allá de Egipto, porque tenía su mirada puesta en otro lugar. Amén. Rehusó llamarse. Nuestra identidad es la que produce convicciones. Lo hemos visto a través de la Biblia. José estuvo en Egipto, él determinó que no se iba a contaminar, él quería ser esa persona que agradaba a Dios. Allí en esa que tuvo él, esa, como dicen, esa riña que tuvo con la esposa de Potifar, él estaba consciente de que no quería defraudar a su Dios. Amén. Debemos recordar y deben recordar, muchachos, adultos, grandes, niños, pequeños, que pertenecemos a otro lugar. Hay una alabanza que dice: soy peregrino aquí en este mundo, ¿verdad? Y la cantamos a veces, pero no nos queremos ir de este mundo. Amén. Como que lo que está diciendo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de acá de este mundo. El lugar donde yo me crecí, llegó un señor en los tiempos de la guerra, llegó gente de muchos lugares, y llegó un señor ahí que un tío mío decía que era extraterrestre. Me dice: ¿por qué no se parece a nadie aquí? O sea, no, sería que algún avión lo dejó caer acá, ¿de dónde sería? Porque, o sea, sí hablaba español, así, pero como que hablaba un dialecto, pero no se parecía con nadie de ahí. Ni parecía asiático, o sea, era bien raro aquello. Y él me dice: yo creo que quizás es de otro planeta, me decía, porque no se parece con nadie aquí. Y yo me pongo a pensar que de esa misma manera estamos nosotros aquí en este mundo. Pero el mundo nos quiere amoldar. Vivimos en esta cultura, y esto les va a ayudar a estos muchachos, que nos dice: si se siente bien en tu corazón, hazlo. Si lo sientes bien en tu corazón. El corazón puede traicionar a una persona. Mejor pensemos, si alinea con la Biblia, go ahead and do it. Vea, si alinea con la palabra del Señor, vaya y hágalo. Pero solo porque se parezca de acuerdo a su corazón, nunca quiere decir que va de acuerdo en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Hay que poner esas líneas. Y vamos a hacer una oración ahorita al final con todos estos muchachos para que el Señor los proteja en cualquier lugar donde ellos estén. Porque va a haber no solo tentación, sino que va a haber también presión. O sea, y es difícil cuando las personas se sienten presionados por la cultura en la que nosotros estamos. Quizás tal vez nosotros no hemos estado en esa posición que ellos están acá, donde las modas, la manera que hablan, lo que quieren, o sea, lo que es aceptable y lo que no es fácil, como dicen, take the stand, pararse firme en lo que nosotros creemos. Solo cuando estamos en esos zapatos es que nosotros nos damos cuenta realmente lo que es. Y en nuestro caminar nos ha tocado que tomar, o sea, como dice uno, ciertos stand, y yo no le digo a usted que lo haga de igual manera, pero fue algo que yo tomé una decisión y fue en el 2004 y trabajaba en una compañía de construcción, y cuando, como dicen, llovía toda la semana, llevaban a la gente a trabajar el domingo, y yo les dije al frente que yo no trabajaba el domingo, y dijeron, pues, como dicen, una amenaza de que el que no se presentara el día domingo a trabajar, que no, por favor, no fuera el lunes. Y son, como dicen, decisiones que
que yo tomé en ese tiempo y le dije, bueno, pues me imagino que si está lloviendo el domingo, entonces le digo, fue un gusto trabajar aquí en este lugar con ustedes, y tal vez nos vemos en alguna otra oportunidad, porque están diciendo que no venga el lunes. Pero era como dicen, decisión en el corazón. Tampoco le estoy diciendo a usted que vaya y haga lo mismo. Es entre la persona y Dios. Amén. Me imagino Daniel con sus compañeros allá en Babilonia, oyendo la música, cuando empiezan a sonar la música y luego comienzan todos a arrodillarse porque era el mandato del rey. Y aquí están aquellos muchachos de pie, me imagino las miradas quizás que le hacían. Ellos parados nada más. Las miradas y la amenaza. Pero ellos dijeron, no adoraremos a esa estatua. Había una determinación. Debemos recordar que nosotros no pertenecemos a este mundo. Vamos de paso aquí, hermanos. Y con todo lo que estamos viendo hoy en este momento alrededor, es de estar listo porque la trompeta puede sonar en cualquier momento y de allí sí de verdad que nos vamos con Cristo Jesús a bodas en el aire, a adorarlo por una eternidad. El creyente debe de vivir para cumplir esta misión y con esto vamos a terminar. En tercer lugar, aquí dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos. No solo de que a quién pertenecemos, a dónde estamos, sino por qué seguimos todavía aquí en este lugar. Amén. Hemos sido llamados, enviados con un propósito para cumplir esta misión aquí en este lugar. Hay mucho más material que pudiera compartir en esta tarde acerca de esto, porque nosotros estamos aquí para cumplir la misión. La vez pasada les estaba hablando de pongamos en mente, tengamos una lista, al menos 5 personas por las que no conocen a Cristo, por las cuales nosotros estamos orando todos los días. Con la tecnología, lo fácil que es enviarle un mensaje a una persona, no tiene que predicarle. A veces, como dijo alguien, con un favor que se le haga a una persona, aunque la salvación obviamente no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús, pero es de la manera como la persona puede ir ganando terreno con la gente que no quiere saber del Señor. Cuando llegó Pablo en Hechos de los Apóstoles, que estaba predicando, allá aparece una persona llamada Dorcas, que murió. Y aquí tenían estas notas acá, que nunca ella hizo un milagro, nunca ocupó un cargo importante, pero toda la gente lloraba porque ella había vestido a los desnudos, le había dado comida a los pobres, o sea, había hecho tantas cosas y por eso la recordaban. Y eso quería traer a la memoria de nosotros, porque muchas veces no tenemos que predicarle a una persona, sino, como dicen, un acto de caridad que nosotros hagamos, una palabra de esperanza que le demos a una persona, eso puede hacer un impacto en otra persona y eso puede llamar para que esta persona quiera venir y conocer más del Dios que nosotros servimos. Amén. Fuimos enviados para cumplir una misión aquí en este mundo. Y con esto vamos a cerrar. Y si podemos, por favor, nos ponemos en pie un momentito y vamos a orar. Hermano, si me ayuda con algo ahí. Gracias por haber estado con nosotros. Si Dios ha hablado a su corazón a través de este mensaje, nos gustaría saber acerca de usted y de su experiencia. Nos encantaría conocerle. Si necesita ayuda con oración o consejería cristiana, comuníquese con nosotros. Será un gusto servirle. Si esta iglesia está siendo de bendición para su vida y desea contribuir con nosotros, visite nuestra página web. Ahí también encontrará más información acerca de nosotros, así como recursos ministeriales.
Si vive en Indian o ciudades vecinas, será un gusto tenerle con nosotros en uno de nuestros servicios. La Iglesia Trinity sigue siendo un hospital de esperanza. Dios le bendiga.